Bienvenidos de nuevo. Después de esta breve pausa vamos a continuar con nuestras interesantísimas mesas de debate de hoy. La captación de profesionales sanitarios se ha convertido en un reto para prácticamente todas las administraciones. ¿Y hasta dónde se pueden subir los salarios para conseguirlo? ¿Están justificadas las diferencias entre especialidades médicas? ¿Debe haber unas reglas comunes para regular la competencia entre comunidades? Todas estas preguntas estarán ahora sobre la mesa en este debate en el que reflexionaremos sobre las estrategias legislativas para hacer frente al déficit de profesionales sanitarios. En esta ocasión moderará el debate José Manuel Freire, el ex portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid. Muy bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a Sanitaria 2000 por reunirnos, muchos de nosotros nos conocemos, por poner en agenda estos debates y por el privilegio de permitirme moderar este tema. El tema va, como pone bien el papel, de los problemas de escasez de personal sanitario. Y inicialmente el planteamiento tiene que ver con cómo hacemos con esto en el sistema sanitario español, donde la distribución de personal es muy desigual. Empezaré comentando, sanidad es posiblemente el sector más complejo de las sociedades modernas. Y uno de los factores que hace complejo el sistema sanitario es precisamente personal. Y esto es así porque la sanidad es intensiva en recursos humanos. Tendremos máquinas, pero tendremos inteligencia artificial, pero seguirá siendo intensiva en recursos humanos. Con la peculiaridad de que los recursos humanos que tiene la sanidad son recursos humanos profesionales. Profesionales quiere decir que están basados en el conocimiento y que además, dado el material con el que trabajamos los sanitarios, los médicos, resulta que la sociedad se tiene que proteger dando el monopolio de ejercicio exactamente a distintos colectivos profesionales. Y sanidad es un sector empedrado de profesiones. Cada médicos, enfermería, matronas, radiofísicos, farmacéuticos, odontólogos, todos tienen un área específica de funcionamiento. Parte de la complejidad del sector es que en relación al personal, lo que tienen que hacer los poderes públicos es asegurar disponibilidad de estos recursos. Parte de esto vamos a hablar hoy. Pero además de disponibilidad, tiene que asegurar un mix adecuado de enfermería, de medicina, de otros profesionales. Y parte de esta complejidad tiene que ver luego cómo se contrata, cómo se organiza, cómo se gestiona el personal. El sistema sanitario español, creo recordar que somos unos 800.000 personas en el sistema sanitario. De ellas, 100 y pico mil médicos. En fin, no voy a dar las cifras, pero veréis que incluso dentro de cada colectivo profesional hay enormes tensiones en relación con lo que cada uno compete y planificar los recursos humanos es extraordinariamente complejo. Quiero recordar que la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, SESPAS, dedicó su último número extraordinario, SESPAS 2024, el informe, lo dedicó precisamente a recursos humanos. Si alguien de los que aquí estamos no lo habéis visto, lo recomiendo vivamente. Y no por los 2 artículos que firmé en ese número, sino por todos los demás. En ellos se tratan básicamente los temas claves que tienen que ver con el personal en el Sistema Nacional de Salud. Recomiendo también un informe que acaba de publicar la AIREF sobre el personal médico en Extremadura. Está todo disponible en la página web de la AIREF
Y es un análisis muy interesante, pues muy metodológicamente riguroso, con acceso a microdatos, donde muestra las dificultades en primer lugar, de conocer la realidad y, en segundo lugar, de analizar con un cierto sentido las necesidades, cómo se responde a la demanda y demás. Entonces, en relación con esto, hoy nos toca hablar de la escasez de personal sanitario. Contamos con una mesa de parlamentarios de Castilla y León, de Madrid, de Galicia y de Aragón. Son comunidades autónomas con una situación tremendamente diferente de personal. Parte de la organización planteaba algunas preguntas del tipo de hasta dónde se deben llevar los salarios, o sea, en términos de competencia. Hay un mercado profesional en España muy distorsionado, muy hiperregulado, pero es claro que el que trabaja en una comunidad no trabaja en otra. Y que hay flujos intercomunitarios. Tenemos todos un marco común, por cierto, un marco que hoy está en entredicho, Estatuto Marco, soy tema de debate, no es de esta mesa, pero bueno, yo no prohibiré que nadie hable del tema. El Estatuto Marco es hoy tema de debate, tema de inquietud profesional, y esto es la norma que rige en todos los lugares, pero con independencia los lugares de que rijan todos los lugares, comunidades autónomas tienen cierta capacidad de modular. Y de hecho algunas comunidades autónomas lo han hecho. Por ejemplo, Navarra ha hecho que todo su personal sanitario tenga el estatus de funcionario común a cualquier funcionario del gobierno de Navarra. Otras comunidades han regulado otros aspectos. En definitiva, lo que hoy tenemos es un estatuto común, pero una enorme capacidad de gestionar por parte de las comunidades autónomas. Y en este escenario se plantea, en primer lugar, ¿hay escasez de verdad de personal sanitario? Es una pregunta. ¿Hay escasez? ¿Hay escasez con respecto a qué? Por ejemplo, con respecto a otros países europeos en términos de de médicos por habitante. Cualquiera que mide el informe de OCDE, por ejemplo, el año pasado, el de este año no ha salido, lo chequeé ayer, Health at a Glance. No, España está entre los países que tienen más médicos por habitante de Europa. Entonces, tenemos escasez, ¿por qué? ¿Cómo lo organizamos? ¿Es una escasez real o es una escasez de acuerdo con nuestro esquema de funcionamiento? Pasamos también a estadísticas internacionales porque tenemos un bajo número de enfermeras. Pero ¿significa la palabra enfermera lo mismo en España que en Alemania? ¿Dónde contamos a nuestras auxiliares de enfermería? Dicho esto, bueno, tenemos evidentemente problemas para cubrir ciertos puestos en no pocos lugares. Tenemos una organización hospitalaria muy descentralizada. Comunidades autónomas, por ejemplo, en Castilla y León, Burgos, que yo sepa, hay un hospital en Miranda del Ebro y otro hospital en Aranda. Los franceses, que tienen un sistema de hospitales públicos bastante bueno, lo que hubieran hecho sería fusionar todos esos hospitales en uno, de tal manera que hubiera un solo servicio de anestesia para todos esos hospitales. Nosotros no, dotamos plazas cada uno de esos hospitales comarcales. En fin, tenemos un sistema muy peculiar, del cual no nos toca hablar hoy, pero que sin duda alguna influye en lo que algunos notan realmente como escasez y que otros disputan. Y sin más, por mi introducción, que ya me ha alargado mucho, no tanto como antes Rubén, pero casi, pues os doy la palabra. Tengo 7 minutos, para que transmitáis vuestra visión del problema desde vuestra perspectiva. Por favor, yo, contrariamente a Rubén, sí que avisaré 2 minutos antes, porque creo que es importante que haya algo de debate en la sala. Y después de esta primera presentación, una puntualización breve, por si algo os recordáis que no habéis dicho, y luego tenemos algo por lo menos que haya 5 minutos
de preguntas, debate o aportaciones. Nada más, empezamos por... había pensado por orden alfabético, os había dicho en el mensaje. Y como tú sustituyes a alguien que tenía la A, te toca, Dolores. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias a Redacción Médica. Y bueno, yo creo que hay una pregunta base, que es que cuando hablamos de falta de médicos, que tenemos que ser claros, que somos muy ambiguos muchas veces, lo acabamos de escuchar. Hablamos de falta de médicos y decidimos subir sueldos, ¿no?, sin un marco estatutario, un marco estatal común, que nos lleva directamente a una subasta, ¿no?, de facultativos entre diferentes territorios. No creemos que esto sea la solución. Creemos que esta falta de profesionales de la que tanto se habla puede también derivar en que los profesionales no estén solamente agarrados pues, a una paga extraordinaria, sino que hay otros condicionantes, como puede ser pues, la dispersión, el tener que ir a un sitio donde no existan viviendas de fácil acceso para el facultativo, el tener que estar en una plaza en precario sin que haya, pues oye, una garantía de un trabajo a largo plazo. Creemos, desde luego desde Galicia, creemos que hay varios movimientos más que se pueden hacer, además del tema salarial, ¿no? El tema salarial del que tanto se habla. Nosotros, desde nuestra comunidad, entendemos que todo esto tiene que estar regulado siempre desde el Ministerio y que a falta de una regulación estatal, lo que tenemos es pues, una lucha entre territorios a ver quién se lleva más o menos especialistas, más o menos facultativos. Y creo que este es el problema fundamental que existe y que debería haber otros métodos y otras formas de poder alcanzar soluciones. Una de ellas, nosotros hemos apostado por una ley, la 2/2022 del 6 de octubre, le llamamos Ley de Medidas Extraordinarias. Esa ley nos llevó a cubrir plazas de difícil cobertura, porque uno de los problemas que tenemos como un territorio identificado es la dispersión que tenemos poblacional y el envejecimiento de esta población. Entonces, nosotros teníamos que buscar medidas que no fueran solamente hijas de tener un mayor o menor sueldo, sino que fueran hijas de dar pues, una cobertura al facultativo en cuanto a un contrato de larga duración, en cuanto a los residentes, ofrecerles contratos iniciales ya de 3 años para que se queden donde están haciendo esa residencia, porque así también garantizamos pues, que donde ellos han estado, el conocimiento de los que les han predecido, pues derive en estos facultativos. Y así garantizamos una asistencia sanitaria a efectos de la población de mejor calidad, porque a veces nos olvidamos que somos todos humanos y todos queremos cierta continuidad en el que ha de cuidar de nuestra salud. Nosotros abogamos por todo este tipo de medidas, medidas que llevan a consolidar un poquito más los empleos precarios, medidas que llevan a garantizar pues, un marco familiar de futuro, prolongando estos contratos, en definitiva, haciendo atractivas plazas que creíamos que no lo eran tanto porque siempre quedaban desiertas. Y esta fue una medida pionera, nos dio resultado. Esta medida hace que tengamos como mínimo una OPE anual, tenemos también OPEs extraordinarias y además garantizamos estas plazas de difícil cobertura se pueden conseguir a través de un concurso de méritos, con lo cual también facilitamos el acceso a ellas. A nosotros esto nos da resultado, es una medida con la que llevamos tiempo trabajando y estamos contentos. Nosotros pedimos al Ministerio que este tipo de medidas, que además en el tiempo están viéndose que funcionan, que se implementen, que haya una política común de todos los territorios. No se trata de que intentemos coger a un médico en un territorio o en otro, se trata de que todos tengamos acceso a los médicos en igualdad de condiciones. En la mesa anterior se hablaba de equidad. Aquí falta totalmente la equidad. No puede ser que la equidad en facultativos esté en el presupuesto de cada una de las regiones o territorios. No puede ser. Estamos hablando de salud y deberíamos ser bastante más generosos. Y ahí sí que creo que fallamos bastante.
También quería hablar sobre el tema de un facultativo en la sanidad pública que esté vetado si tiene que trabajar en la privada. Creo que no estamos en disposición de eso. Creo que tenemos que ser valientes, reconocer en este momento la conexión que existe y no perder facultativos porque estén en la sanidad pública, perderlos en la privada o a la inversa. Creo que pueden convivir siempre y cuando, vuelvo al Estado, el Estado vigile que esa práctica sanitaria se haga de manera correcta, de manera eficiente y de manera legal. Creo que está en la solución el Estado siempre y que es el que debe de un poco cohesionarnos a todos. Nosotros, por nuestra parte, demandamos todo esto. Estamos orgullosos del trabajo que llevamos a cabo, estamos orgullosos del resultado, pero creemos que nos falta una cohesión estatal a todos. Muy bien, muchas gracias. Los 7 minutos eran máximo. O sea que, Dolores, muchas gracias porque lo has hecho en 5 minutos y has dejado muy claro lo que querías decir. Ana, te toca a ti. Pues sí, muchísimas gracias. Lo intentaré. Pero hay tanto de lo que hablar que no es fácil. Lo primero, bueno, pues transmitir nuestro apoyo a todos los médicos que han salido hoy a la calle, ¿no?, para reclamar esas justas condiciones que nosotros defendemos, no solo a través de un nuevo estatuto, dialogado lógicamente con todos los médicos, sino a través del cumplimiento de lo que ya tenemos en vigor. Bueno, para empezar con lo primero que has planteado, si hay o no hay suficiente personal sanitario, como bien has dicho, parece ser que, según los datos, en España personal sanitario no falta. Sin embargo, sí que parece que lo que no está es ni en donde queremos que esté siempre, ni que responda a la especialización que se necesita. Es decir, tenemos una mala distribución y quizá una mala gestión del personal sanitario y no lo tenemos donde lo necesitamos. Y eso se traduce, bueno, pues como estamos viendo, se traduce en listas de espera, se traduce en falta de acceso a la atención primaria, se traduce en general a un deterioro percibido de la sanidad por parte de todos los españoles, que es un gran problema que se vive ya no solo en la España rural, se vive también en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid se deteriora, la sanidad pública se deteriora, también ya la sanidad privada, porque está asumiendo una sobrecarga a la que ya tampoco está siendo capaz de hacer frente. Se satura la primaria, se saturan las consultas, se saturan los quirófanos. Es decir, vivimos un momento en el que están disparadas las listas de espera, en el que empieza a haber retrasos para atender al personal en primaria, incluso de 3 semanas. Por tanto, si no faltan médicos y, sin embargo, el desempeño no es el que querríamos, es que hay algo que no estamos haciendo bien. Yo creo que lo primero, y en esto, en vez de entrar al detalle, sí que me gustaría plantear marcos grandes. Yo creo que en España la sanidad tiene que dar un vuelco y dejar de pensar en que la sanidad pública o la sanidad privada es la que administra personal público, personal contratado públicamente o privado. La sanidad pública son todos aquellos servicios que deben de ser financiados con cargo a los presupuestos generales del Estado y a los presupuestos de las comunidades autónomas. Y esto tiene que producir una libertad de gestión de todo el personal que se dedica a prestar esos servicios. Lo importante es que el servicio se preste, no el contrato laboral que tenga aquella persona que está prestando el servicio. Solo si empezamos a gestionar de esa manera conseguiremos optimizar todos los recursos. En consultas que se han hecho a la sanidad privada, por ejemplo, para compartir quirófanos, se sabe que los quirófanos privados pueden elevar su desempeño de un 60 a un 80% y absorber una gran parte de la lista de espera. Porque una operación que está bajo el paraguas de los servicios públicos no puede ser realizada en un centro privado y transferidos los costes. Pero a más, yo creo que también hay que ver las cosas de otra manera. Se habla constantemente de una competencia entre comunidades autónomas para captar profesionales. Yo creo que no es real. Hay competencia cuando hay libertad.
La realidad es que esos movimientos no son libres, porque estabilidad gana siempre a temporalidad, flexibilidad gana siempre a rigidez. Realmente no es que se esté compitiendo. En Madrid llevamos, seguramente vosotros sabéis mejor los datos, pero diría que desde 2008 no se han hecho concursos de traslados. Y si se han hecho muy pocos. Están todos los profesionales esperando concursos de traslado. Me llegan consultas de profesionales de otras comunidades autónomas buscando un concurso de traslado para poder venir a vivir a Madrid, pero no porque se le ofrezcan mejores condiciones, sino porque personalmente le interesa. La realidad es que la Comunidad de Madrid ha alcanzado casi un 80% de temporalidad en los médicos. Y no es un problema estructural del sector sanitario, es un problema presupuestario, es un problema de gobierno. Porque se ha llegado a este 80% de temporalidad, por ejemplo, todos los médicos de urgencias de la Princesa, todos eran temporales, todos. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, pues se llega a esto en el año 2008, Madrid crea todos los hospitales, independientemente del tipo de gestión, y se produce una explosión, una necesidad de contratar por encima de lo que las leyes de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y el crecimiento del gasto público estructural permite. Esto ha llevado a que los profesionales desde el año 2008 al año 2025 sigan sin ver respetadas las condiciones que como funcionarios públicos o como personal estatutario deberían de tener. Esto no hay estatuto común que lo arregle. Cuando las administraciones, cuando los gobiernos han convivido durante 17 años con el incumplimiento flagrante y sistemático de los derechos del personal sanitario, se llega a la situación que tenemos. Entonces, es cierto que y nosotros apoyamos un estatuto médico, pero si el estatuto va a ser respetado por los políticos, por los gobernantes, de la misma manera que ha sido respetado el estatuto en la Comunidad de Madrid o la Ley de Función Pública, que impide una temporalidad por encima de 3 años, todo lo que se haga en un único estatuto es papel mojado. Es decir, lo primero y lo más importante es que se cumpla lo que ya está en vigor. Cualquier estatuto, cualquier negociación colectiva para el desarrollo de un nuevo estatuto va a ser larga. Y hay muchos profesionales que han alcanzado un número de años en temporalidad con los que nos hemos reunido infinitas veces. Un minuto. Yo creo que todos nosotros, que yo creo que no deben de tener que esperar a ese nuevo estatuto. Los concursos de traslados, los procesos de estabilización, los procesos mal hechos de estabilización que tenemos contabilizados, que, por ejemplo, van a afectar en la Comunidad de Madrid a casi 100 comités de tumores, a más de 1000 ensayos clínicos, a más de 500 profesores de MIR, son lo que está provocando el altísimo grado de insatisfacción del personal médico y del personal sanitario. Por lo tanto, por supuesto, equidad, por supuesto, estatuto común para todos, pero desde luego lo que es absolutamente imprescindible es que el marco que ya está vigente se exija a todos los gobiernos de todas las comunidades autónomas que sea respetado escrupulosamente. Ha quedado claro. Vale. Luego habrá tiempos de puntualizar. Gracias, Ana. Te toca a ti. Ánimo. Gracias, hombre. Buenas tardes. Gracias a Redacción Médica por esta invitación. Ya es el segundo año. Y agradecer el discurso que nos ha dado María Neira, porque creo que a nadie nos ha dejado impasibles. Al revés, nos ha dado mucho que reflexionar y, sobre todo, por temas concretos que ha dicho y que me han dado la idea de empezar hoy aquí mi charla. Hay un déficit serio de profesionales en todas las comunidades autónomas, en la mía, Aragón, especialmente, y hemos hablado de financiación. Ella ha hablado de financiación. Bueno, si tenemos en cuenta, por ejemplo, los 700 consultorios locales que tiene mi comunidad autónoma,
con un déficit de profesionales de atención primaria, tal como ha dicho María, me ha dado la idea de pedir financiación al ministro de Transporte, porque la mitad del tiempo que desempeñan los profesionales sanitarios en llegar a esos consultorios es conduciendo. Es conduciendo por carreteras en mediocre o mal estado en muchos casos y una situación difícil de solventar. Es uno de los motivos por los cuales las vacantes en atención primaria no se cubren. Los desplazamientos, la cantidad de desplazamientos y la cantidad de dificultades que hay en los centros de atención primaria o los consultorios. Dicho esto, todas las comunidades autónomas tenemos planes de fidelización, planes para atar a nuestros profesionales al territorio. Yo pensaba que los fichajes se hacían solo en el fútbol. Bueno, pues los fichajes en profesionales sanitarios cada día están más candentes, en el mes de mayo principalmente, y bueno, pues mi comunidad autónoma lo está intentando. Tenemos un sistema sanitario potente, como se ha dicho y se ha constatado, tenemos grandes universidades, pero nuestros profesionales salen fuera, buscando mejores condiciones laborales, mejores condiciones económicas. Las maneras, las fórmulas que hemos encontrado, fidelizar, por ejemplo, os pongo un ejemplo porque alguna comunidad igual quiere copiar, porque está funcionando. Fidelizar de manera que los estudiantes de especialidad, cuando terminan 4 meses antes, se les hacen un contrato de 3 años como médico adjunto. Te refieres a los MIR, no son estudiantes, ¿eh? No, cuando están todavía formándose, 4 meses antes de terminar su especialidad, se les hace un contrato de médico adjunto con un suplemento de 30.000 euros en 3 años. 6.000 el primer año, 9.000 el segundo y 15.000 el tercero. Esto nos está funcionando. ¿Por qué? Porque se nos iban a comunidades vecinas. Esto es lo grave, que formemos a nuestro personal y después tengan que salir. Y la situación podría definirse de 2 maneras. Tenemos 2 sanidades en Aragón, igual que en gran parte de España. Una, la sanidad que atiende a la mitad de la población, como es Zaragoza, la ciudad de Zaragoza, y otra sanidad totalmente diferente, que es la sanidad del medio rural, que atiende al resto del territorio. Y los ejemplos son sangrantes y son difíciles de resolver, pero seguro que ha pasado en otras ciudades. La mía, Teruel, Hospital, Obispo Polanco. Este verano nos hemos enfrentado a una situación de alarma, una situación porque las 5 vacantes de ginecología no se cubrían. Se cubrieron 2, con lo cual quedaron 3 libres. No se puede atender las guardias, no se podía atender los fines de semana. La solución de la Consejería de Sanidad era desplazarte a la ciudad de Zaragoza, 170 kilómetros. Esto es algo, que estamos hablando del siglo XXI. Esa solución que se planteó por parte del Gobierno de Aragón, nadie la compartió y terminamos contratando un servicio externo de ginecología que venía desde la comunidad vecina. A esto nos enfrentamos. El moderador ha preguntado, ¿hay que subir salarios? Por necesidad. Hay que subir salarios por necesidad y por subsistencia. Porque los profesionales especialistas van a acabar, en muchos casos, en la sanidad privada. Hay ofertas ya de dermatólogos, de anestesistas, de ginecología, que es lo que nos atiende a nosotros. La sanidad privada está ofreciendo grandes contratos a los cuales la sanidad pública no puede responder. Por eso es necesario, aparte de que se merezcan los profesionales cobrar un sueldo digno por la formación continuada, por la cantidad de horarios intempestivos, guardias, es necesario pagar
para tener profesionales en la sanidad pública. Y este es el talón de Aquiles al que se enfrenta la sanidad pública española. Medidas, muchísimas medidas, podemos implementar muchísimas, desde ofertar vivienda en los centros de salud, es una propuesta que hicimos desde mi grupo parlamentario al Gobierno de Aragón, plantear vivienda anexa a los centros de salud para que los profesionales que vivan en otra ciudad se desplacen y tengan solucionado el tema de la vivienda, que es grave y que es uno de los problemas también, aparte del desplazamiento. El tema de conciliar todas las comunidades autónomas, entiendo que están conciliando la vida laboral y familiar. Hay que poner la alfombra roja a los profesionales sanitarios si queremos atender a toda la población por igual, porque, como he dicho, a estos 700 consultorios locales se les atiende en muchos casos un día a la semana. Y hay dificultad para cubrir esas plazas que muchas veces no están bien pagadas, en este caso, que utilizan los vehículos particulares, que pagan de su bolsillo muchas veces el combustible. Tenemos que habilitar fórmulas, pero la del salario. Y a mí no me gustaría que se quedara la condición económica la más importante, pero las vocaciones, y aquí hay gente más veterana que yo, las vocaciones han cambiado. La mentalidad de los nuevos médicos no es atender solamente en un centro de salud, es formarse como médicos, investigar, experimentar, buscar líneas de investigación, buscar pues un proyecto personal. Y esto, hay que decirlo, esto está chocando muchas veces con el medio rural. Por eso tenemos gran parte de médicos de otros países atendiendo lo que los nuestros no están dispuestos a hacer. Y me duele decirlo, pero hay que decirlo aquí, en un foro como es este de medicina. Muy bien, muchas gracias. Muy importante lo que has mencionado y luego habrá motivos para hablar de ello. Jesús. Muy bien, muchas 7 gracias. minutos. Buenas tardes. Gracias a la organización de este evento por invitarme. Y creo que voy a empezar diciendo y recordando unas palabras que decía el moderador de la mesa que tuvimos en Sevilla ya hace 2 o 3 años, que decía: ¿dónde estará la 18 comunidad autónoma que se van todos los médicos allí? Porque este problema que tenemos de que se me van los médicos, mires a donde mires, todos dicen lo mismo. Y esto al final parece un mercado persa, ¿no? Donde aquí todos empezamos a pelear por los recursos humanos, ¿no? Yo creo que esto ha generado mucha ansiedad en los gestores de sanidad, porque realmente es un problema que tenemos todos, ¿no? Y recogiendo las últimas palabras, hay un nuevo perfil sociológico en el nuevo profesional, que los estamos viendo, yo los estoy viendo en enfermería, pero están también en lo que se llama la generación Z, ¿no? Donde el tema del dinero es importante, pero más importante es mi tiempo libre. Y más importante es mi desarrollo profesional y mi desarrollo familiar y, bueno, pues si yo quiero, voy a buscar lo mejor que pueda, ¿no? Entonces yo creo que esto también hay que tenerlo en cuenta, porque ya no estamos en fase de abundancia. En los años 80 era precisamente lo contrario. Casi había una abundancia excesiva de profesionales sanitarios, había en su momento, y ahora estamos en un ciclo retroactivo, ¿no? Pero voy a intentar responder desde mi particular visión de Castilla y León sobre si hay escasez de médicos o no, ¿no? Y quiero referirme a un informe de demografía médica del Colegio de Médicos de Castilla y León, que es bastante interesante, ¿no? Donde hacían una visualización de cómo se estaban moviendo en números por especialidades los médicos cuando elegían y se incorporaban o no al mercado laboral, y encontraron que, curiosamente, y contra el sentido común que todos tenemos de que faltan médicos en todas las especialidades, es que hay ciertas especialidades donde la tasa de reposición, es decir, de aquellos que se incorporarían una vez pasado la fase de cuando hay retiros y jubilaciones,
había especialidades como la de digestivo, que superaba 4 médicos de esa tasa. Habría 4 médicos con posibilidad de sustituir a esas bajas que se produjeran, ¿no? Lo mismo 3, habría 3 nefrólogos por cada baja que se produjera. Y de todas las especialidades médicas, de las 35, la única que aquí nos llama, y en Castilla y León es muy llamativa, la única deficiencia era en medicina familiar y comunitaria, que no llegaba a 1, era 0,84 de tasa de reposición frente a las jubilaciones. Cirugía maxilofacial y alergología. Quiero decir, ¿hay escasez de médicos? Algunas especialidades parece ser que sí, de otras pues es más relativo. Y estoy hablando de una comunidad como la castellano-leonesa, que estamos con una población de 2,5 millones y que, bueno, pues que es muy dispersa y está muy envejecida, ¿no? Y además, aparte de que se había detectado que en esos 4 últimos años había aumentado en números grandes. El número total de médicos eran 2.079 más en los últimos 4 años, pero nos encontrábamos que todos se concentraban en Valladolid, en Salamanca y en Burgos. Y había provincias como Zamora, Soria, donde el porcentaje de médicos era mucho menor. Entonces, ¿hay escasez de médicos? Bueno, en algunas especialidades parece que sí, pero lo que hay también es polos de atracción que atraen con mucha facilidad a candidatos y candidatas para ejercer la medicina y la enfermería y cualquier otro elemento, otra profesión. Y lo que pasaba es que pues había zonas que eran poco atractivas. En mi comunidad, dentro de poco va a haber elecciones y este tema está en la calle y la sensación es que hay pocos médicos. Es difícil explicar lo que yo estoy explicando aquí ahora en un contexto profesional que electoralmente, ¿no? Y la queja fundamentalmente es en los centros de salud, los consultorios. Creo que la población en Aragón y en Castilla y León es muy parecida, dispersa, envejecida, con muchos consultorios en un modelo que funcionó muy bien durante unos años, pero que ahora tenemos que acometer el reto. Y bueno, yo creo que en este sentido lo que hay que plantearse es que toda la cartera de servicios que se recibe un ciudadano castellano y leonés tiene que ser disfrutado por cualquier castellano y leonés, viva donde viva. ¿Mantenemos la estructura de consultorios? ¿Mantenemos partidos médicos de menos de 400 cartillas? Ahí está el gran debate. Ahí está el gran debate porque yo creo que el objetivo político, al menos desde nuestro punto de vista, es que la cartera de servicios de atención primaria tiene que llegar a todo el mundo. ¿Cómo? Eso es lo que tenemos que discutir. Y yo, por supuesto, dentro del sistema público, siempre. Yo creo que esto es fundamental. Es decir, y soluciones. ¿Hay que subir los salarios? Decías, lo que haga falta. Bueno, pues tenemos un mercado laboral y una estructura y una legislación laboral que tiene sus rigideces, ¿eh? No podemos decir, pues, esto es un mercado persa y vamos a poner aquí el dinero y todo el que sea necesario. Esto no funciona así. Tenemos unos salarios bases, tenemos unos complementos, tenemos los complementos de destino que a veces se disparan. Yo creo que no puede ser esta la situación, ¿no? Y tenemos, que a veces se nos olvida, en Castilla y León un médico no puede hacer función fuera de su jornada laboral más de 17 horas a la semana. Y esto condiciona mucho también. Es decir, esto no es tan fácil como parece de decir, pues además que entre el sector privado a la ayuda, ¿no? Claro, pues muchas veces se comparte el profesional. Si tú estás promocionando la financiación de la privada, ¿qué haces? ¿Expulsar del mercado público a los profesionales y llevarlos al mercado privado? No tiene mucho sentido. Bueno, en Castilla y León vamos quizás, por lo que he oído, un poquito más atrasados y el próximo jueves 9 de octubre vamos a debatir... De ahí no pasa. Vamos a debatir una ponencia sobre la ley de medidas para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y para garantizar la asistencia sanitaria, ¿no? ¿Qué es lo más difícil a la hora de legislar? Por lo menos para mí, que es la primera vez que nos enfrentamos a esto, ¿no? Establecer los criterios objetivos para definir lo que es un puesto de difícil cobertura. Esto es muy importante, porque, claro, ¿lo hacemos por puesto o lo hacemos por zonas? Porque aquellas
profesionales que están en una zona determinada, ocupando un puesto desde toda la vida. De pronto se encuentra que sí, que necesita compañeros que le echen una mano, y el que viene va a cobrar pues una barbaridad, o el que viene va a tener menos jornada laboral para conciliar. ¿Tenemos que hacerlo por puesto o tenemos que hacerlo por zona de difícil cobertura? El segundo problema o reto al que nos ponemos es en los procesos selectivos extraordinarios, definir cuándo se va esta plaza de difícil cobertura. ¿Cuánto? ¿Ya? ¿Estamos acabando? Te has pasado. Bueno, un segundo. Nada más una cuestión. El problema de los ratios que se ha comentado aquí. Luego. Vale, gracias. Disculpa que te recorde, pero hay que mantener la posibilidad de que los que estáis ahí, los participantes, podáis decir cosas. Vamos de tiempo bien. Tenéis ahora como un par de minutos para centrar alguna idea clave de las que hayáis querido decir. El sistema de salud español, estoy muy de acuerdo con lo que antes dijo María Neira. España en pocas cosas está en las primeras ligas mundiales. Una de ellas es sanidad. Y en concreto relacionado, no con salud porque de dieta mediterránea, no. En mortalidad sanitariamente tratable, evitable, lo que hacemos los médicos y los hospitales y las enfermeras, somos campeones mundiales. Por delante nuestro está Noruega, están, en fin, países, Holanda, pero no hay más, ¿eh? Entonces, lo curioso es que tenemos la peor regulación de personal que conozco. Y parte de mi trabajo en la Escuela Nacional de Sanidad es explicar sistemas sanitarios. El Departamento de Salud Internacional habla de esto. Entonces, habéis mencionado varias cosas interesantes que no existen en ningún lugar que yo conozca de política sanitaria. Por ejemplo, los traslados de personal, que son muy propios de los aduaneros del siglo XIX, pero muy impropios de los cardiólogos modernos, donde unos son expertos en arritmias y otros en insuficiencia cardíaca. Habéis hablado de OPEs y las dais por hechas. Las dais por hechas, OPEs, que es un sistema por el cual cuando hay un vacante se le sustituye con un temporal y cuando hay 1000 temporales se saca la OPE, con la peculiaridad de que no se sacan plazas específicas de un hospital donde se necesita un oftalmólogo que sepa operar por lo anterior. Se sacan OPEs para el conjunto del sistema. Y así le puede pasar a un hospital, y hablo de algo que conozco, donde le llegan 2 oftalmólogos que no saben operar por lo anterior, porque ese hospital no ha podido sacar la plaza que precisa. En fin, esto es parte del tema que tenemos. Dicho esto, por aquello de provocar un poco, un par de comentarios, un par de minutos vuestros y pasamos la palabra a los que aquí están asombrados y asintiendo unas veces y negando otras. Dolores. Bien, voy a empezar por las OPEs. Nosotros, con el plan de medidas extraordinarias, sí sacamos plazas determinadas para centros determinados. Eso nos permitió pues, garantizar en hospitales comarcales, en centros de salud, sobre todo en atención primaria y en pediatría, que teníamos una gran escasez, nos dio esa pequeña cobertura. Después, ¿debe haber o no debe haber reglas similares? Yo creo que tiene que haber un estatuto marco que se tiene que cumplir, que eso es lo que tiene que primar, porque eso es lo único que nos puede garantizar una equidad. Todos nos llenamos la boca hablando de que tenemos que tener las mismas coberturas, estemos en un pueblo, estemos en una ciudad, y todos sabemos que es mentira. Y es mentira porque es cierto que los grandes profesionales quieren estar en los grandes hospitales, donde también tienen a su disposición, bueno, se pueden formar a personas, y esto es así, es una realidad. Entonces tenemos que propiciar que todo esto pueda llegar a cualquier parte de España, y para eso necesitamos un estatuto marco y cumplirlo, por supuesto. Perdona una pregunta por aquello de dinamizar un poco. ¿Estatuto marco o un estatuto para el personal médico como piden los médicos ahora? Por cierto, no lo pidieron en 2003, ¿eh? Pero bueno, yo creo que es necesario un estatuto marco general, porque también tenemos que pensar en la formación, en las plazas formativas. El último estudio dice que faltan 4.500 médicos de familia, en el 2030 serán 5.000, creo.
Entonces, necesitamos formarlos y eso tiene que venir de la mano del Estado. Un estatuto para todos. Y ahí tenemos que tener formación y también médicos. Por otro lado, compatibilidad o no entre el sector público y privado. Bueno, no podemos entrar en una guerra, sector público y sector privado. Lo inteligente sería que haya ciertas compatibilidades, siempre regladas, siempre dentro de una vigilancia. Por eso también necesitamos un estatuto. El estatuto tiene que cubrir algo más que a los médicos. Tiene que cubrir el sistema en general y tiene que garantizarnos a todos que todo esto que estamos hablando aquí, todo esto nos va a beneficiar a todos. Y también recordar, por supuesto, y esto lo digo, la sanidad no empieza en los centros de salud, empieza en la sociedad. Y también tenemos ahí una importante labor. Eso también se puede regular. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Dolores. Una vez más, te mantienes en el tiempo perfecto. Ana. Bueno, yo creo que has puesto una clave muy importante que sin abordarla con respecto al personal médico y también al personal sanitario en general, personal enfermero, es la hiperespecialización. Efectivamente, cualquier tema de personal que abordemos tiene que tener en cuenta que la medicina avance hacia la hiperespecialización y que efectivamente puestos que podrían ser intercambiables hace 30, 40 años, quizá cuando todas estas leyes de función pública, cuando estos estatutos se promulgaron o se aprobaron o de ellos derivan los que tenemos hoy, han quedado absolutamente desfasados. Es decir, hay que permitir que un hiperespecialista pueda ver a los pacientes de esa dolencia en toda España de manera abierta y, sin embargo, un médico de primaria generalista es razonable que tenga toda la jornada en su centro de salud. Por lo tanto, es fundamental abrir los ojos a lo que es la realidad de la medicina hoy y de lo que va a ser dentro de un determinado número de años, porque tenemos varias profesiones, tenemos ingeniería biomédica, tenemos nuevas profesiones que se tienen que incorporar y que tienen que tener un sitio propio y este estatuto médico que nosotros defendemos que tiene que ser específico para los médicos, tiene que contemplar también que va a haber más profesiones médicas y que de lo que se trata es de dar la suficiente flexibilidad al sistema que quite todas estas rigideces de pensar que hay que capturar al médico para que sea propiedad de lo público, porque dependerá del médico, dependerá de su grado de especialización que desarrolle toda su actividad en el sector público o que esté, como tantos médicos ahora, a caballo entre el sector público y el sector privado. Porque si no lo hacemos así, al final lo que tenemos es lo que tenemos hoy. Tenemos médicos y profesionales sanitarios suficientes y tenemos listas de espera inagotables y tenemos tiempos de espera en primaria absolutamente inasumibles. Muy bien. Tu turno. Pues yo incidir en que tenemos un reto que es el de garantizar la sanidad pública residas donde residas. Y esto, que todos, como ha dicho mi compañera, estamos cansados de oírlo, cada vez nos estamos alejando más. Ni la inteligencia artificial, ni las nuevas tecnologías no llegan al medio rural. Y para eso, contestando al compañero de Castilla, León, hay que pagar. Hay que dar unas condiciones laborales y económicas suficientes. No es lo mismo un profesional que se desplaza cada día a 4 municipios que un profesional que se queda todos los días en el hospital al lado de su casa. Y eso se tiene que pagar. Y este es, como digo, el reto al que nos enfrentamos la mayoría de las comunidades autónomas y que nadie ha solucionado. Y una reflexión. A través de la sanidad pública estamos induciendo a que la población emigre. Una persona, cuando supera una edad, y está constatado, tiene su segunda residencia en un municipio donde haya hospital o centro de salud. Esto es empujar a la población a que viva en una ciudad o en una cabecera de comarca, porque no tiene seguridad de ser atendido de forma sanitaria con calidad. Y esto hay que explicarlo y hay que decirlo. Por eso decimos que hay que cambiar la fórmula. Y una cosa más, los especialistas, el déficit de especialistas que tenemos
también realimentamos que se queden en una ciudad o cerca de un hospital, porque al compatibilizar su profesión quiere estar en una zona con población para poder atender después una segunda consulta. Así que hay mucho que legislar y mucho que debatir en este tema. Por eso digo que hay que garantizar, y hay que garantizar primero financieramente, si no, habremos fracasado otra vez. Muy interesante tu observación de los servicios públicos fijan población. Luego podemos retomar el tema. Jesús, ¿algún comentario se te haya quedado en...? Has mencionado antes que tenemos un sistema muy rígido, muy difícil de sortear, ¿no? Pero con este sistema rígido y difícil de sortear hemos llegado a donde hemos llegado. Como bien has dicho tú, entre uno de los mejores sistemas. Algo funcionará. ¿A dónde llegaríamos si mejoráramos eso? Pues no lo sé. No lo sé, es donde está la pregunta. Yo creo que yo no tengo la respuesta, ¿no? Pero quiero decir, y además es con lo que tenemos que batallar, es lo que tenemos. Tendremos que aprender a usarlo y poder cambiarlo poquito a poquito. Es decir, esto no se puede cambiar de la noche a la mañana. Es decir, cambiar las reglas del juego yo creo que es muy complicado, ¿no? Y tenemos muchos retos nuevos, ¿no? Decía antes el tema de la estructura y sociología de los nuevos profesionales de la sanidad. Pero también está cambiando mucho el perfil demográfico de los pacientes. Cuando teníamos los hospitales que la estancia media estaba 4 o 5 días, ahora nos acercamos peligrosamente a los 10. ¿Por qué? Porque ha cambiado el perfil. Es decir, tenemos unos hospitales centrados en lo agudo y, sin embargo, no estamos llevando la transición a hospitales de media y larga estancia. Que no tenemos. Gastamos un 0,8% del PIB en cuidados de media y larga estancia. Somos el país que menos gasta en la Unión Europea. No digo nada nuevo si vemos en los hospitales que las plantas especializadas están colonizadas por medicina interna. Y que esto también te dificulta mucho el asunto de que es que hay que dar respuesta y las respuestas se dan a nivel micro. A nivel micro hay que dar las respuestas. Pues es normal que la tasa de rotación haya bajado tanto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, una vez que ha cambiado esto tenemos más retos. Es decir, yo creo que no es cuestión de números, sino también de calidad. Necesitamos a profesionales con nuevas competencias. Necesitamos optometristas, necesitamos terapeutas ocupacionales, necesitamos logopedas, necesitamos fisioterapeutas que tienen que dar respuesta a una población que necesita esa respuesta y que el sistema nuestro tan rígido todavía no la da, ¿no? Yo creo que esto es importante también tenerlo en cuenta. Muy bien. Queda muy poco tiempo, pero yo no quería que esto terminara sin que los que estáis por ahí levantarais la mano e hicierais comentarios. Antes he visto un internista que cuando has dicho que está colonizado por medicina interna, ha levantado las cejas. Sí, por favor. Sed muy breves porque ahí ponen que hay unos minutos. Ampliaría mucho una cartera de servicios y dejaría de sobrecargar probablemente la consulta de atención primaria de medicina. Pero entrando más específicamente en medicina, a mí también me sorprende mucho el marco. Porque de repente, hoy, por ejemplo, datos de hoy, de la huelga de hoy, concretamente en Zaragoza, casi el 100% de los profesionales que debían estar en el quirófano y que han hecho huelga para ir por el estatuto han operado en la privada. Todos los ginecólogos que están insertos como objetores de conciencia para hacer abortos, los realizan en la privada. Entonces, cada vez que hablamos de libertad, 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 ¿de qué libertad estamos hablando? Hay una cuestión que a mí me parece fundamental y relevante en todo esto. Los profesionales los médicos concretamente, que nunca hemos tenido tantos como ahora, están poniendo Botox porque les sale mejor o económicamente que estar en algunas consultas. Y por otro lado, los profesionales sanitarios no son marcianos. Es decir, si tenemos comunidades autónomas donde emigra población, es decir, donde cada vez hay menos oportunidades de todo tipo, también son menos atractivas para que los médicos vayan allí a residir. O que tenemos gente en la costa cántabra que están durmiendo en el hospital para poder, en Laredo, por ejemplo, para poder en el hospital de Laredo, o en Ibiza, que están durmiendo en el propio hospital para poder trabajar allí.
Creo que para poder hablar de esto hay que hablar de cosas que van muchísimo más allá de lo que es el propio sistema sanitario, que tenemos que empezar a pensar, como en la primera charla que hemos hablado, de cuestiones que van muchísimo, muchísimo más allá. Y termino ya con el tema de las hiperespecializaciones y todo esto. Nos estamos inventando especialidades para que los médicos de atención primaria huyan de las consultas de atención primaria porque no se pueden desarrollar como profesionales sanitarios en la atención primaria. No estamos potenciando que puedan investigar, que tengan tiempo para poder tener una docencia dentro de la atención primaria, que puedan tener las mismas oportunidades que tienen los especialistas. Hagan otras cosas que ver pacientes. Para que no nos pase como nos pasa con los pediatras, que prefieren estar en los hospitales en lugar de en la consulta de atención primaria, porque tienen muchísimas más oportunidades a todos los niveles cuando acaban de salir de la carrera, que en la consulta de atención primaria donde están haciendo revisiones de pediatría. Potenciar la atención primaria va mucho más allá que simplemente obligar a gente a través de oposiciones a coger una plaza en un ambulatorio. Sí, por favor. Sí. Sí. Muy buenas. Bueno, yo con mi intervención terminaré con la pregunta, pero déjenme hacer un poquito de introducción. ¿Están realmente nuestros médicos mal pagados? La media en Cantabria, siendo yo consejero, era de 85.000 euros brutos a final de año. No sé si están mal o bien pagados. ¿Tenemos muchos o pocos médicos? Depende con quién te compares o qué puestos quieras cubrir. Y mi pregunta es, ¿cuántos periodistas hay? ¿Cuántos economistas tenemos? ¿Cuántos abogados tenemos? Porque aquí hablamos de médicos. El principal problema está en que tenemos números clausus. Ese es para mí lo que tenemos que empezar a abordar. Tenemos que empezar a abordar si estamos formando a los médicos que tenemos que formar, porque si no hay agua no se puede regar. Y si no hay agua no hay competencia. Y lo digo claramente. Hemos montado un sistema de salud cuando había un excedente de muchísimos médicos. Por eso tenemos lo que tenemos. ¿O por qué os creéis que en el 95 se montaron médicos y enfermeras en las ambulancias? Porque había médicos a patadas. ¿Y por qué pusimos pediatras en atención primaria? Que no lo hay en ningún país de Europa. Porque había pediatras a cascoporro. Pero ahora ya hemos montado este sistema y es el nuestro. La pregunta mía es, ¿cómo es posible que digamos que no hay médicos cuando, por ejemplo, en Cantabria, el 50% de las solicitudes van a medicina? 50% de todas las solicitudes de Universidad de Cantabria van a medicina. 4.500 para 100 plazas. Y seguimos diciendo que no hay médicos. Un médico tarda 6 años en formarse, más luego el MIR. La gente en el MIR, que aún hemos aumentado un 46% desde el 2018 hasta ahora, que parece que se le olvida al personal, está rechazando las plazas porque quiere hacer otras cosas. Es que, señores, la medicina que tenemos ahora tiene unos éxitos porque la gente que entró en los años 80 tuvo que currar mucho para sacar una plaza, tuvo que formarse muchísimo para entrar en determinados tipos de hospitales porque había gran competencia. Cosa que ahora no lo hay. Porque tú dices, no quiero irme a Potes a trabajar y al día siguiente sabes que te van a ofrecer a trabajar a lo de tu casa. Porque hay dónde elegir. Hay dónde elegir. ¿Y quién está viniendo? Pues está viniendo gente de fuera, porque tiene unas condiciones buenas si comparas con otros países de Latinoamérica. Claro, no nos podemos comparar igual con Europa porque tienen otro mercado. Mire, yo he trabajado en Alemania, he trabajado en Dinamarca y he trabajado en Inglaterra. Cuando digo al final del mes cuánto me quedaba en el bolsillo, lo mismo que en España. Porque hay otros costes que no se cuentan. No sé si me estoy explicando. Que te quiten el 50%, los costes de vida. Entonces, lo que te quiero decir es que hay que relativizar. Y lo que yo quiero lanzar, mi pregunta es, ¿ustedes serían partidarios de romper el número clausus de medicina, que es el núcleo gordiano, formar más médicos? Esta es la pregunta que yo haría a nivel partido. O sea, ¿podemos formar más gente o no, sabiendo que hay un déficit de médicos para lo que queremos hacer? Voy a dejar la pregunta en el aire, porque si no, no hay más preguntas. Yo sí que quería responder a esa última. Claro, todos queremos responder. Todos. Ya me dicen aquí fuera de tiempo, pero si antes Rubén abusó, yo creo que nosotros también podemos. Perdón. Sí. En primer Disculpa, lugar, no te había por la visto. charla, menos mal que se ha comentado al final, ¿no? Aparte de médicos, a mí de esta burra nadie me baja. La sanidad pública no se va a salvar con más médicos o médicas, se va a salvar con más profesiones sanitarias dentro de la sanidad pública. A lo mejor esa es una forma de solucionar el marco en la España rural, ¿no? Porque nadie se plantea que haya otras profesiones finalistas dentro de la atención primaria, como puede ser farmacia, como puede ser nutrición, como puede ser fisioterapia, como puede ser podología. No todo tiene. Yo soy muy fan de desmedicalizar, soy farmacéutico. Y otra cosa. Ahora que soy R4 de análisis clínicos, los residentes no somos estudiantes, somos mano de obra barata. Y entonces, nada, simplemente
No sé si a nadie se le ha ocurrido cambiar, como hablaba de estrategias legislativas, cambiar la Ley 1677 de ordenación de farmacia comunitaria para hacerlas también públicas y que puedan entrar a formar parte dentro del Sistema Nacional de Sanidad. Porque se ha demostrado en el ámbito hospitalario que un farmacéutico hospitalario más por hospital reduce el tiempo de estancia en cama y el gasto en medicamentos. Eso llevado a la atención primaria es un ahorro brutal en movilidad y en dinero. Y respecto a las OPEs, acabo pronto. Es una vergüenza, yo vengo del País Valencià, ahora mismo estamos con la OPE del 17, 18, 19, que se hizo conjunta, se hizo el examen en el 22 y todavía no han tomado plaza. Entonces, eso genera una precariedad laboral y una incertidumbre espectacular. Eso es lo que estoy diciendo. No creo que sea, en mi caso, por ejemplo, no creo que sea causa de dinero. Yo me iría a un pueblecito donde la autoridad fuésemos el Guardia Civil, el cura y yo, pero mi pareja no quiere, sino los servicios que puede dar el entorno rural, que creo que es más importante, al menos desde lo que ve. Ningún país desarrollado con sanidad pública tiene nada parecido a las OPEs. Ahí hay otra palabra. No contestamos, pero son opiniones vuestras que no tiene sentido. Que luego dejaré un segundo de última palabra a los buenas tardes a todos. Mi nombre es Nieves, yo vengo de la Comunidad Valenciana y vengo de vivir en un pueblo rural y acabo de tomar plaza en posesión después de 3 OPEs, todas ellas aprobadas. He hecho el examen en octubre del 22 y gracias a Dios tomé posesión definitiva en el 25. Dicho lo cual, es una realidad que estamos viviendo y a la cual le estamos dando solución, que también es importante. Bueno, yo acabo de oír atentamente la mesa. Yo creo que aquí el motivo de la mesa era estrategias legislativas del déficit de profesionales sanitarios. Estoy de acuerdo con los que me han precedido en la palabra, que nos ha hecho hincapié en la realidad de qué profesiones sanitarias o qué especialidades sanitarias realmente son las deficitarias. Yo no creo que haya un déficit de profesionales de hiperespecialización. Lo que habrá es una problemática cuando se hacen traslados o cuando se hacen OPEs. Y eso ya es la letra pequeña de una legislación que habrá que hacer minuciosamente en cada una de las comunidades autónomas según qué plazas vayas a movilizar. Creo que sí que es muy importante dignificar la especialidad de medicina de familia y comunitaria. Usted mismo, moderador, acaba de decir en esta mesa, la sanidad, lo que hacemos los médicos y las enfermeras y los hospitales. No, la sanidad no es lo que hacen ni los médicos y médicas y enfermeros y enfermeras en los hospitales. Es lo que se hace en toda la red asistencial. Y creo que en toda la mesa ha habido algo para mí muy importante que Dolores ha dejado caer un poco al final, que la sociedad tiene que implicarse. Y es que en ningún momento hemos hablado de educación sanitaria de la sociedad. ¿Los políticos tenemos miedo de hablar de educación sanitaria a los ciudadanos? Pues no deberíamos a lo mejor de tenerlos. En la comunidad de la cual vengo se está haciendo mucha hincapié en estos momentos en la prevención de la salud, porque es importante, porque si realmente nos paramos a pensar todos, tenemos en estos momentos más hospitales públicos que nunca, más hospitales privados que nunca. ¿Qué está pasando con la asistencia sanitaria? A lo mejor, claro, también es verdad que tenemos una población en la cual la longevidad y la cronicidad están asentadas, pero seguramente mi abuela no iba las mismas veces que las mujeres de su generación en estos momentos al médico. Está claro que todas las profesiones técnicas que hacen falta en la asistencia sanitaria son importantes, pero no son la solución para las zonas de interior. Yo para mi pueblo quiero un médico de familia en el consultorio y quiero un pediatra que venga al consultorio. Si además de eso me añades un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, un nutricionista, encantadísima, pero vamos a priorizar, porque muchas veces lo difícil de gestionar la sanidad es priorizar y muchas veces ponernos la realidad sobre la mesa. Yo me quedo con que hay que dignificar la profesión y ciertas especialidades. Pagar más, ¿por qué no? Sí, corto enseguida, pero pagar más, ¿por qué no?
Hay que tener miedo a decir que los médicos realmente en estos momentos son uno de los profesionales que más esfuerzo hacen y que realmente su sueldo no están equiparados. Pues hay que poner la guinda y el punto de atención sobre lo que toca, pero sobre todo dignificar esas especialidades como es medicina de familia. Y volvamos a hacer hincapié, seamos realistas, el 20% del territorio tiene el 80% de la población y el 80% de la población está en el 20% del territorio. La equidad es buscar que todo el mundo pueda tener ese mínimo asistencial y, como políticos que somos, facilitar con el transporte sanitario, con la hospitalización domiciliaria, con realmente favorecer los transportes públicos para que los ciudadanos puedan llegar al hospital, porque la especialización seguramente la necesitaremos 1 o 2 veces en la vida, pero la asistencia diaria la necesitamos prácticamente todos los meses. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Sí, por favor, ser breve porque aquí nos están poniendo la pantalla. Bueno, yo, en primer lugar, quiero aseverar lo que ha dicho el exconsejero de Sanidad de Cantabria, en el sentido de que se necesita, porque hay un auténtico desajuste entre oferta y demanda. Hay un desajuste y, por lo tanto, tiene que plantearse el abrir las facultades de medicina. El problema de la planificación, pues es un problema importante. Yo, en el año 82, cuando me presento al MIR, había 2.000 plazas y nos presentamos 20.000. En estos momentos la diferencia es completamente al revés, ¿no? Hay otra cuestión que no se ha dicho y es los hospitales comarcales. Los hospitales comarcales permanentemente están en el punto de mira de los medios de comunicación como consecuencia de la falta de especialistas. En los últimos años se ha hecho un gran logro social, que son las bajas paternales y maternales. Esa situación genera en hospitales comarcales en los que hay determinadas especialidades o de 2 personas, unos problemas y unos desajustes bestiales, en el sentido de que la planificación no está hecha para dar servicio a esas situaciones que están dándose permanentemente. Yo preguntaba el otro día en el Hospital de Calatayud, el 10% de los facultativos está de baja paternal o maternal. Y muchas de ellas son especialidades de 1 o de 2 personas. El tema, por supuesto, de la elección presencial. Se ha demostrado este año que la elección presencial ha dado un resultado mucho más positivo que la elección a distancia, la elección telemática. Otra cuestión que no se ha tenido en cuenta, la gente que realiza una segunda o una tercera especialidad. La medicina de familia, por una u otra razón, está denostada. Hay que dar una vuelta a muchísimas cosas en este tema. No quiero extenderme más porque creo que es para una tarde entera y un debate monográfico el que ustedes han traído, pero desde luego hay mucho que tratar en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos hemos pasado 10 minutos. Me encantaría decirles a los compañeros de mesa de una última palabra, pero yo creo que seríamos descorteses con la organización. Y por lo demás, vuestros comentarios, más que preguntas, son eso, opiniones que es bueno que todos conozcamos. Nada más, muchísimas gracias. Disculpas a los compañeros de mesa y el tema vale la pena dedicarle una sesión, especialmente al tema de medicina de familia. ¿Por qué es la especialidad más deficitaria? Y aquí recuerdo lo que dijo Obama cuando le dijeron que no había suficiente gente para atender a las residencias de mayores. Les dijo, pagarles más, pay them more. Y pagar no es solo dinero. Nada más, muchas gracias.